datos. Vamos a hablar de la situación de la gripe aviar en Chile, los resguardos que ha tomado la autoridad y los riesgos que implica para el ser humano, con el ministro de Agricultura chileno, Esteban Valenzuela, que está conectado a esta hora a DNews. ¿Cómo está, ministro? Lucía, bien, trabajando de temprano con los equipos. Ayer volvimos a las coordinaciones del SAC, INDAP, todos los servicios del Ministerio de Agricultura, y en diálogo con la industria para tener calma pero alerta a su vez en esta crisis, para que las auditoras y auditores entiendan. Esta es la quinta vez que Chile tiene influenza aviar, y el año 2002 afectó a la industria. 500.000 aves, pollitos de corral fueron sacrificados, ¿no? El año 2002, hace 20 años. Luego, el 2011, 2015 y 2016 y 2019, tuvimos esta influenza aviar en otra variante, parecida a lo del COVID. Esto es lo que se llama una alerta zoosanitaria y es en estricto rigor parecido a las pandemias, ¿no? Se llaman panzotias, no en términos técnicos, pero es una pandemia que va mutuando. Esta vez, como usted bien lo dijo, está lamentablemente afectando a aves silvestres, particularmente a pelícanos. Más del 90% de las 3.000 y tantas aves que se han encontrado en las costas fenecidas, y que el SAC con Direcmar y también apoyo de Senapesca y otras autoridades, las delegaciones regionales, se asegura un entierro en lugares seguros. Son aves silvestres. No tenemos hasta ahora lo que se llaman los traspatios, ya sea gallinas, aves de corral de la familia o de la gente de la industria del huevo, quienes hacen gallinas felices más sueltas. No hemos tenido casos, y tampoco en la industria avícola chilena, que es muy relevante, particularmente en las regiones metropolitanas, O'Higgins y el Maule, no hemos tenido casos. Hay regiones del norte que tienen industria de huevos cerca de la costa, como el caso de Coquimbo. También hay una industria en Tarapacá, en Arica, y se han estado monitoreando y no tienen hasta ahora casos de influenza aviar. Entonces, ¿por qué es esto? Porque la industria se ha preparado, tiene encierros muy estrictos, controles del personal que va a trabajar, tienen que desinfectarse, de los vehículos que van a los planteles de las carnes blancas, las monitorean y hacen un control bien estricto. Sí, efectivamente este es un tema relevante para la industria avícola en particular. Nosotros estamos saliendo a través de DNews a toda Latinoamérica. Sabemos de otros países que también han presentado casos, como en Perú, por ejemplo, de la gripe aviar, que al menos en Chile o en el mundo lleva dando vueltas, conversando esto con algunos epidemiólogos y epidemiólogas, 50 años. Pero hay casos en China y Rusia que al parecer están levantando y afectando a humanos. Claro que todavía no son datos que pudieran efectivamente preocupar, pero tal como usted ha dicho, no es preocupante hoy, hay que mantener la calma, pero sí hay que estar alerta. ¿De qué manera se está alerta? ¿Cómo efectivamente las personas también podemos mantener cuidados, los humanos, que no estamos vinculados a la industria avícola, que no tenemos información, quizás incluso desde las mismas empresas que permiten seguir ciertos protocolos? Debemos mantener ese cuidado y contribuir también a que la gripe aviar no se expanda en el país. Bueno, lo fundamental es lo siguiente. Como estamos en época de verano en Chile, que no manipulen las aves que se encuentren en la costa en estado de malestar, heridas o de frentón muertas. Llamen al SAC, que el teléfono correspondiente está disponible con cualquier horario. Es el 22 345 1100. Lo repito, 22 345 110. Y como usted bien dice, con nuestros hermanos peruanos,
hemos tenido mucho contacto, y en Perú ha tenido una conducta similar, con una mortandad fuerte de pelícanos, y no ha influido a la industria. En el caso norteamericano, en Estados Unidos, donde ya a fines del año 2021 comienza a aparecer este rebrote de la influenza aviar H5N1, está ya como una suerte de enfermedad endógena, ya parte del paisaje de 47 de los 50 estados norteamericanos. No se reportan afectación de personas, y como también usted bien decía, esto no afecta a la industria de carne blanca, no tiene consecuencias en la calidad de la carne, porque para que las personas sigan consumiendo sin dificultades, y existen los protocolos a nivel internacional de información con toda la veracidad que esto implica. Entonces lo más importante es no manipular las aves, no buscar por sí mismo enterrarlas, llamar. Hay personal especializado, se ha trabajado con las delegaciones presidenciales, las distintas autoridades, gobiernos regionales, de salud, de todas las regiones que están afectadas, y se ha ido entrenando, explicando a otros actores. Por cierto, y ahí es legítimo tener distintas visiones, pero en caso de que esto, que es lo más probable, siga por la migración de las aves en la costa chilena, siga avanzando hacia el sur, es muy importante que en los pequeños productores también de gallinas, de huevos, tengan la precaución y puedan tener en gallineros sus aves, que genera una mayor seguridad para no vincularse con aves silvestres que pueden tener la influenza aviar. Hay un seguro para hasta 1000 aves, se activa automáticamente en Chile con los distintos actores, pero debe ser informado por el SAC. Así que cualquier síntoma extraño en las aves, comunicarse inmediatamente con nuestro servicio agrícola y ganadero. Estamos trabajando con universidades, investigando esta nueva variante, que, como le digo, hasta ahora muestra una alta mortandad de pelícanos. Efectivamente, eso ha pasado al menos en el país. En las últimas semanas es lo que se ha visto, pero de todas maneras la alerta, como usted bien señalaba, ministro, hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Eso es relevante también, contar cuáles son los riesgos a los que se enfrenta desde una persona, pero también toda la industria que en ocasiones pasadas pudieron haberse visto afectada. Los ejemplos de lo que ha sucedido anteriormente nos podría también ayudar a visualizar cuáles son los riesgos que se corren y por qué no hay que tomárselo como una broma. Y lo menciono a propósito de que en las redes sociales son conocidos los casos de personas influyentes de otros países que han interactuado con aves con gripe aviar y se transforman en personajes populares durante un tiempo, sobre todo con adolescentes y niños y niñas, para quienes enviamos este mensaje también fundamental que usted ha entregado: no manipular las aves, no tratar de, por ejemplo, curar la herida de una ave si no se conoce efectivamente qué es lo que tiene, porque podría ser gripe aviar. Los casos que se han visto en el pasado, ¿de qué nos alertan? ¿Cuáles son los riesgos que corremos? Claro, como explicábamos, no hay que manipular las aves. Esto es muy contagioso, es como el COVID. Entonces hay que mantener distancia. Las personas que atienden las aves enfermas van con traje, con las medidas de seguridad, no una simple mascarilla, y tienen, como toda pandemia, tienen un alto nivel de volatilidad y por tanto de contagio. De hecho, hay comunicación entre los países para tener esto lo más encapsulado posible. Nosotros, es muy importante el monitoreo de 16 humedales en la costa de Chile, donde anidan y se mezclan de manera maravillosa muchas aves migratorias que vienen del hemisferio norte, y después, cuando comienzan los fríos en Chile,
hacia mayo, junio empiezan a emigrar hacia el norte porque buscan buen clima, ¿no? Estos humedales están siendo monitoreados, el humedal de Utah, en el caso de la zona norte, en el límite de Chile con Perú, en la zona norte de Arica, el famoso humedal del Yali, acá en la región de Valparaíso, cerca de Santo Domingo, entre Santo Domingo y Navidad, donde desemboca el Rapel en O'Higgins. Ese humedal se ha cerrado al público. Sí, estamos viendo con la CONAF que pueden las personas seguir accediendo a la playa, ir a la zona norte del Yali, cerca de Santo Domingo. Pero tenemos que evitar el contagio porque hasta hoy no muestra, entre comillas, claro, una altísima influenza con otras aves, pero esto está recién llegando a Chile y no podemos soltar las alertas. Claro, como tampoco perder de vista la posibilidad de que efectivamente una zoonosis pueda contagiar, pasar a los humanos, que es algo que se ha visto también con la gripe aviar, en pocos casos afortunadamente, pero que es una posibilidad, y después de la pandemia que hemos salido con mayor razón tenemos que adoptar medidas de autocuidado que impidan que estos virus se sigan propagando. Estoy revisando la revista New Science que menciona que la vacunación probablemente es la única fórmula para tener gallinas o para la industria avícola prevenirla del crecimiento de la gripe aviar. ¿Qué otras cosas se están investigando en Chile en conjunto con otras instituciones que pudieran servir para abordar de una manera más concreta e impedir que la gripe aviar pueda generar problemas más graves? Nuestra industria ha optado más por el camino que ha sido eficiente, como le digo, después de la crisis del 2002, en que AgroSuper se colaboró con Aristía y hubo comprensión ahí para no terminar en una situación monopólica y ayudarse en la industria de carne blanca. Ese año fue muy brutal, como le decía, con 500.000 de aves sacrificadas, pero lo fundamental es el adecuado encapsulación de los planteles de aves domésticas y de consumo. Segundo, estas medidas de descontaminación de cualquier patógeno que llevan los trabajadores o los vehículos, incluso se cuidan de manera extrema a las abuelas, que son las gallinas de mejor capacidad de empollamiento, ¿no? Y de generación de nuevas aves. Tienen un trato específico en la industria de huevos es muy importante, además para nuestra alimentación y tener los nutrientes debidos en nuestra comida, y está distribuida en muchas industrias medianas y pequeñas y algunas grandes en todo el país, y ellos también con sus ponedoras tienen estas medidas estrictas. Se está observando ¿sí? Lo de la vacunación, pero los resultados hasta ahora en Norteamérica son febles, ¿eh? No son resultados determinantes. Pero es algo que no, por cierto, no descartamos. Claro, efectivamente, porque estaba viendo esta revista científica que en particular habla de las gallinas libres, que recordemos una tendencia alimentaria también en el mundo, así como los productos orgánicos, las gallinas libres, y en ese sentido entonces hay coordinación con la industria avícola nacional respecto a lo importante que es encapsular, como usted señala, los grupos con los que efectivamente la industria avícola está trabajando. Lucía, no podemos obligar a nadie. Yo soy un consumidor de huevos felices, de gallinas libres, con buenos colores, etc. Hay muchos de ellos en mi región. Estuvimos allí por los incendios en Pichilemu y en Machihue, Pichidegua. Hay mucho agricultor que tiene la gallina libre. Ahora, si esto va creciendo y va mostrando un alto contagio, se recomienda, respetando porque la agricultura es plural, claro, se recomienda, entre comillas, de la gallina libre al cautiverio feliz, es decir, claro, tener... al cautiverio seguro, claro, de alguna manera.
Pero perdón, ministro, una pregunta muy concreta. El decreto de alerta sanitaria, por ejemplo, que existe en Chile, ¿permitiría que las autoridades tomaran medidas? Usted dice no se puede obligar a nadie, pero podrían tomarse medidas en el futuro. Y en particular, ya que estamos conversando también no solamente dirigidos a la industria avícola y a las precauciones que hay que tener, por ejemplo, al encontrarse un ave que pueda estar herida o fallecida, ¿no es cierto?, en algún terreno silvestre, sino que también en parte al consumidor de estos productos. ¿Hay riesgo de consumir productos de gallinas felices, huevos de gallinas felices? No hay ninguna constatación de que afecte los huevos ni las carnes blancas. Por eso insistimos, esto no es acá es muy estricto dentro del Ministerio de Salud, claro. Acá coordinado, y es inocuo en todos los estudios, y de hecho, pero no obstante eso, cuando hay un plantel que tiene influenza aviar, se informa a los canales hasta que no entra en regla. Hay ciertas limitaciones de exportación, pero la industria de carne blanca que sigue moviéndose, y la industria del huevo están en perfectas condiciones. Muchas gracias. Al cual pueden llamar en cualquier momento de que vean aves moribundas o muertas y no las manipulen. Por favor, hay un porcentaje que es proceso natural, ¿no? Pero claramente hemos tenido que dar sepultura digna a más de 3.000 pelícanos, que son animales tan queridos por niños y por todo el mundo en nuestra costa. Encontré un pelícano también ahí en el Cerro Barón, en Valparaíso, que son parte de las caletas, ¿no? Ahí conviven, esperan los restos de los pescados que los propios pescadores y pescadores les regalan. Entonces esto es algo lamentable, pero insistimos, hasta ahora está focalizado en la costa el pelícano, no se sabe de afectación de gallinas ni de industria pequeña ni mediana, que estamos trabajando con todas las autoridades en esta alerta. Y seguir las recomendaciones de, como usted señala, ministro, las autoridades es fundamental. Por eso vamos a pedir que se vuelva a poner el número en pantalla, que es el número de Servicio Agrícola Ganadero, para informar de cualquier ave que se pueda ver en el espacio público o incluso entre los propios agricultores o personas que se dedican de una manera mucho más pequeña y más casera a la industria avícola, a la venta de huevos, de pollos, en fin, que tengan este número, el 22345-1100, para dar aviso, porque, como usted bien lo señalaba, ministro, no hay que mantener la calma, pero hay que mantener la alerta también, porque en cualquier momento esto puede generar cualquier problema, y no solamente estamos hablando de la salud de los animales, de la salud de las personas, también de la salud económica, que es importante, ¿no es cierto? La industria avícola chilena no se puede ver mermada en un periodo complejo, que estamos también de recuperación económica en el país, así que la contribución a ponernos todos de acuerdo y dar aviso y respetar las normas recomendadas es fundamental. Muchas gracias, ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, por este contacto con DNews para toda Latinoamérica. ¿Usted quería precisar algo adicional al final? Sí, decir que hay personas que estaban empezando a adaptar gaviota. Dejémosla, hasta ahora felizmente no hemos visto una mortandad importante de gaviota, pero abstengámonos de manipular o domesticar aves de la costa. Hay una canción de Yapo que dice: ¿qué hacen aquí estas gaviotas? Dejémosla ahí. Al interior de nuestro valle y casa. Claro que sí. Muchas gracias, ministro Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, por esta conversación sobre la influenza aviar, ¿no es cierto?, que ya está presente en Chile, que está presente también en otros países, y por eso esta conversación, si bien el número de teléfono que dimos es el del Servicio Agrícola Ganadero Chileno, las recomendaciones que usted señala son extendibles a todo el público que nos está viendo en Latinoamérica. Que esté muy bien, ministro.